Una chica cuya vida ha estado marcada por la desgracia recibe una noticia que cambia su vida para siempre. Ahora es la heredera de una fortuna de 10 millones de dólares que pertenecían a su tía. Con el corazón lleno de esperanza y emociones, se muda a la mansión que ahora le pertenece. Sin embargo, un encuentro fortuito la lleva a entrar por error en la casa de su misterioso vecino, quien resulta ser su rígido y controlador jefe. Ahora que son vecinos, lograrán convivir en armonía a pesar de ser polos opuestos. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Mi querido jefe. Shin Shui es una chica trabajadora que tristemente la mala suerte la ha perseguido una y otra vez. Sin embargo, ella sigue teniendo una buena actitud a pesar de todo. Un día, ella es echada otra vez de su casa por no tener suficiente dinero para pagar la renta y ahora no tiene a dónde ir. De todas formas, ella va a su trabajo a cumplir con sus labores. Allí conocemos a su querido jefe, es decir, al temido jefe Liu Yuan, quien es un hombre muy meticuloso y poco amigable con todos. Mientras está trabajando, Shin Shui recibe una llamada donde extrañamente el abogado de su tía le informa que ha heredado una casa y que está lista para que viva allí. Shin Shui no lo puede creer. Claro, una noticia así le cambia la vida a cualquiera que esté en su situación. Inmediatamente, ella se muda y lleva sus únicas pertenencias, y cuando entra a la casa no puede contener la emoción de lo hermosa que es. Mientras celebraba, de manera sorpresiva ve a su querido jefe bajando por las escaleras semidesnudo. Ambos están realmente impresionados y confundidos. Cuando ella le da los datos de la casa, este le dice que esa es la casa de al lado. Sí amigos, ella se confundió de casa. La mirada de su jefe lo dice todo, por eso ella cuidadosamente se va de inmediato. A la mañana siguiente, la administradora del condominio llega a cobrarle una gran deuda que tiene la casa, mientras su jefe la observa. Como no tiene dinero para pagar, le pide el favor a él, pero este simplemente huye. Ahora, ella tiene que medir muy bien sus gastos para sobrevivir hasta que le paguen. Más tarde, cuando llega la hora de comer, a Liu Yuan le molesta mucho un fuerte olor que viene de la casa de ella. Así que le reclama esto y ella le dice que solo son unos fideos que huelen así. Molesta, ella le dice a su amiga que desgraciadamente ahora debe soportar los reclamos de su jefe solo por comer un plato de fideos y lo compara con un perro por su olfato. Él escucha eso y cuando ella aparenta ser amable con él y se ofrece a comprarle unas cosas, Liu Yuan le reclama de por qué lo comparó con un perro. Y para completar, ella pasa vergüenza por no tener saldo suficiente para pagar. Y él se burla de ella y no la ayuda a pagar. Por eso, para no molestar más a su jefecito, ella evita usar el elevador junto a él. También, como ha tenido muchos inconvenientes con él, ella tiene miedo de ser despedida. Por eso le hace una carta de disculpas por haber sido tan irrespetuosa con él. Por eso cuando va a llevarle la carta a su casa, ve que la puerta está abierta y entra cuidadosamente. Allí de repente ve a su jefe con una tierna pijama puesta. Ella de manera astuta le toma fotos para chantajearlo. Al día siguiente, ella le pide firmar un contrato como vecinos donde ella pueda comer sus olorosos fideos más veces por semana sin que él se queje. Él se niega, pero ella lo chantajea con mostrarle a la empresa las fotos que tomó y lo sigue presionando en el transcurso del día, hasta que finalmente él se rinde y acepta firmar el contrato. Por eso, cuando va a borrar las fotos, ella se resbala repentinamente y Liu Yuan la sostiene con sus brazos y ambos se quedan mirando fijamente con los ojos del amor. A la mañana siguiente, su amiga le da la excelente idea de tener un inquilino en la casa para que le ayude con los gastos. Más tarde, Shin Shui recibe la buena noticia de que no será despedida y que al contrario le subirán el sueldo por su buen desempeño. Ella está muy agradecida con Liu Yuan por no despedirla, pero él le aclara que no tenía razones laborales para hacerlo. Además, le advierte que cuide su trabajo. Igual, ella se siente muy agradecida por eso. Esa misma noche, ella se preocupa cuando ve que su jefe está enfermo. Por eso le lleva medicinas y un té de jengibre para que se mejore. Así que lo deja en la estufa encendida y le dice que lo apague en 3 minutos. Pero parece que él lo olvidó, porque cuando regresa, la casa está llena de humo. Él en realidad estaba muy enfermo, por eso ella lo auxilia atentamente.
En ese momento llega la administradora del vecindario, quien la regaña por lo sucedido. Sin embargo, nuestro galán la defiende diciendo que él es el culpable por no apagar la olla. Además, le dice que ella es su novia y por eso están juntos. Luego, él se da cuenta que está en la casa de ella y Shin-Shui le informa que parte de su casa se quemó y por eso tendrá que quedarse ahí. Después de confirmar que realmente su casa se incendió, se queda a dormir en el sofá de ella. Al día siguiente, ella lo atiende muy bien para convencerlo de que sea su inquilino. Pero él se niega rotundamente a esto y se va a su casa de inmediato. Sin embargo, esa noche tiene pesadillas. Por eso vuelve enfermo a casa de Shin-Shui, quien se encarga de cuidarlo mientras se recupera. Pero nuestro querido galán sigue con la idea de que ella trama algo contra él y no confía del todo en nuestra linda chica. Cuando se despierta, ella vuelve a ser amable con él y luego le da el contrato de inquilino. Pero como él no está de acuerdo con los términos, ella le saca en cara el haberlo cuidado toda la noche. Así que con tanta presión, a él no le queda más remedio que firmar. Pero esto solo apenas comienza, porque después de haber firmado empiezan a molestarse mutuamente con todo, y por cualquier favor se piden dinero. Además, ella se burla de las pijamas de él, y como este está tan cansado de ella, no la ayuda con un problema en la entrada del edificio para que ella llegue tarde al trabajo a propósito. Por otro lado, vemos que el amargado jefe también tiene un lado muy infantil porque suele hacerse bromas con su amigo Xie. Por eso, cuando nuestra Shin-Shui los ve muy cariñosos, piensa que ellos tienen algo más que una amistad. En casa, cuando Liu Yuan le va a mostrar a ella sus habilidades en la cocina, él le quita el delantal de manera que pone nerviosa a Shin-Shui. Ella está muy emocionada probando sus platillos, sin embargo no se esperaba que él le cobrara por la comida. Además, le dice que no le preste atención a un tipo si viene a buscarla. Ella no entiende de qué habla, pero él se refiere a su amigo el coqueto. Así que sí, en la noche llega su amigo Xie y ve que él vive en la misma casa de la chica que le gusta y cree que lo ayudará en su conquista. Pero Liu Yuan cree que a su amigo le gusta Shin-Shui, sin saber que en realidad le gusta es Xiao Xiao, la amiga de Shin-Shui. Por eso, para acercarse más a su amada, a Xie se le hace más fácil hacerse amigo de Shin-Shui. Y esto pone realmente celoso a Liu Yuan, quien de los celos lo termina sacando de la casa. Su amiga le dice a ella que tenga cuidado al vivir sola con un hombre y le da algo para que se defienda, pero ella le dice que su jefe no la podría acosar porque ha visto que no le gustan las chicas. Ya cuando están solos, ella le dice que se hizo amiga de su amigo y este se pone tan celoso que activa el modo jefe y empieza a asignarle más tareas dentro de la empresa. Al día siguiente, ella le dice que va a cenar con su amigo, haciendo que nuestro galán se enoje más con ella. Claro, el objetivo de esta comida es sacarle información a ella de su amiga. Por otro lado, nuestro galán da la pelea y le prepara una deliciosa cena a Shin-Shui, pero ella llega tarde porque estaba cenando con Xie, cosa que lo indigna muchísimo. Ella no aguanta más la mala actitud de él y le reclama diciéndole lo malo que se ha portado con ella. Y es que parecen perros y gatos porque se pelean hasta por el baño. Y las cosas siguen de mal en peor entre estos dos, porque pelean en el trabajo y al llegar a casa nuevamente discuten como niños inmaduros. Pero dicen que del amor al odio solo hay un paso, ¿cierto? Finalmente su pelea termina cuando llega una amiga de Shin-Shui que trabaja con ella en la compañía. Y a pesar del esfuerzo de ella por ocultar que vive con su jefe, Liu Yuan, para vengarse, deja que su otra empleada lo vea y así sepa que vive con Shin-Shui. Pero esto preocupa mucho a nuestra protagonista, porque ahora pueden haber malentendidos y rumores en la empresa. Entonces él le pide perdón y ella simplemente no puede creerlo. Ella también reconoce su error al hacer un contrato injusto con él y por primera vez hacen las paces. En la empresa él la protege de que le caiga una lámina encima. Agradecida por esto, ella lo cura tiernamente, pero luego se da cuenta que él está fingiendo estar herido para que ella lo atienda. Shin-Shui le dice que si hace eso para que puedan llevarse bien los dos, entonces está bien. Así que ella también le demuestra que quiere llevarse bien con él. Y para iniciar una nueva convivencia, ella lo convence de comer los fideos que él tanto detesta. Y para su sorpresa, a nuestro terco chico le terminan gustando muchísimo. A partir de ahora, nuestros tortolitos están empezando a llevarse bien. En la noche, él le pide que elimine otra foto que ella tiene de él,
pero como ella no lo hace, la vuelve a perseguir y ambos terminan divirtiéndose mucho. En el supermercado, Liu Yuan le compra mucha comida y esto la convence de que la actitud de su jefe ha cambiado mucho. Luego, los polos opuestos se chocan porque ella es muy desordenada y nuestro galán no soporta eso y termina limpiando todo el desorden. Xie va a visitarlos y cree que él y la vecina son pareja y se siente traicionado por Liu Yuan y le dice que sea sincero y reconozca si le gusta la chica o no. Esto deja pensativo a nuestro protagonista, aunque su amigo no se refiere a Xin Shui sino a su amiga Xiao Xiao. Cuando están viendo una película, Xin Shui le explica a Xie que Xiao Xiao no vive allí sino ella. Entonces nuestro protagonista nota que su amigo estaba confundiendo a las chicas y se queda tranquilo al saber que no gusta de Xin Shui. Pero esto pone mal a Xin Shui, porque al saber que a Xie le gusta su amiga y no su jefe, esto significaría que no son gays, ya que por esa razón ella lo invitó a vivir con él. Ahora sabiendo que a Liu Yuan sí le gustan las chicas, vuelve a sentir incomodidad hacia él. Además, ella se siente abrumada porque ahora los chismes sobre ellos en la empresa se han incrementado. Y ahora como él demuestra mucha confianza con ella frente a los demás, ella se enoja y le exige a su galán que mantenga la distancia con ella, pero él aprovecha que es el jefe para mandarle un sinfín de favores para que ella pase más tiempo con él. Así que él hace que ella trabaje horas extra para quedarse a solas con ella. Sin embargo, mientras hablaban pasa algo muy extraño. Él tiene una alucinación y se asusta tanto que le dice a Xin Shui que alguien se lanzó del edificio, pero ella revisa y no ha pasado nada. Y como no habla más del tema, ella simplemente lo acompaña, le muestra empatía y lo lleva a casa. Al día siguiente, él le hace el desayuno y le agradece por haberlo acompañado, y luego intenta que ella lo lleve al trabajo. Pero en el camino, a Xin Shui le decomisan la moto y ahora ella cree que él le trae mala suerte. Ahora como ese día se acababa su contrato de inquilino, ella lo deja fuera de la casa. Sin embargo, él no se rinde y luego de insistir tanto, la termina convenciendo. Pero ella lo deja entrar solo para comer, pero él come exageradamente lento para quedarse más tiempo. Pero ella lo termina sacando de la casa nuevamente. A la mañana siguiente, Xin Shui se queja y le comenta todo lo que siente a su amiga, y esta le dice que sin duda está enamorada. Por otro lado, Liu Yuan hace lo mismo y trata de engañar a su amigo, pero este le dice que enfrente su problema con Xin Shui. En la fiesta de cumpleaños de ella, el amigo está inflando un globo y este explota, pero nuestro galán le protege los oídos haciendo que se miren y sus corazones finalmente reaccionen a su profundo amor. Al terminar la fiesta, ella le entrega un regalo a Liu Yuan porque pensaba que también era el cumpleaños de él, pero cuando él le dice que no lo es, ella se avergüenza, pero él no piensa devolver su regalo de Doraemon. Sin duda le conmovió el gesto de ella. Xin Shui luego le dice que estará siempre que la necesite y luego de volver a hacer las paces, él no la deja ir sin darle un dulce y romántico beso. Esto hace que al otro día Xin Shui esté realmente contenta. Sin embargo, repentinamente ella invita a Liu Yuan para reunirse con un viejo amigo. Luego Liu Yuan se entera por su amigo que este hombre fue el primer amor de ella, pero también que este es un estafador. Por eso ambos van al restaurante donde están reunidos y la sacan rápido de allí, evitando que cayera en la trampa de este tipo. Al principio ella no lo creía, pero cuando vio las pruebas se sintió agradecida. Por eso cuando él le cuenta que fue su idea protegerla, ella se pone feliz. Por eso al ver todo esto, ella procede a preguntarle si él gusta de ella. Y como no responde, Xin Shui se le confiesa. Y entonces él sin decir nada le responde besándola apasionadamente. Y sí, finalmente le dice que sí le gusta. Tanta controversia y peleas terminó en amor. Ahora ella lo guarda en sus contactos como mi querido Yuan. Al día siguiente, él le invita a llevarla al trabajo y se toman de las manos como todos unos novios enamorados. Nuestros tortolitos andan muy melosos hasta que Xie menciona una tal Xin que parece ser muy importante para Liu Yuan, haciendo que Xin Shui se ponga muy celosa e impaciente, porque cree que se trata de una exnovia.
novia. Incluso se viste de la manera más encantadora que puede para marcar territorio cuando él le invita a conocer a la tal Shin. Pero cuando llega toda empoderada, Liu Yuan le dice que ella está durmiendo en su habitación. Esto la pone aún más celosa y él no entiende por qué ella está así. Así que esta misteriosa chica se trataba de su madre y cuando se la presenta, Shin Shui se siente como una tonta por haber malinterpretado la situación. Y conoce también a Shin, quien es la hermanita menor de Liu Yuan. Nuestra protagonista se siente realmente avergonzada por lo que pensó. Cuando se quedan solos, él le cuenta que su mamá escapó con su hermana menor hace 5 años porque su padre era un hombre que la encerraba y la hacía pasar por enferma. Entonces, como nunca supo cómo se tratan las parejas que se aman, le pide que le diga si él en algún momento no es bueno con ella. Ella le dice que le gusta tal y como es y que su suegra lo educó muy bien. Gracias a Xie, ella se entera del trauma de su novio. Resulta que él era un arquitecto y amaba su profesión, pero cuando estaba trabajando en la construcción de un edificio, alguien saltó de la azotea para acabar con su vida frente a sus ojos. Ahora carga con la culpa de haber hecho este edificio por esta situación que presenció. Ella se preocupa por él y ahora quiere ayudarlo a superar el trauma y le dice indirectamente que las personas deben trabajar o hacer lo que más les guste. Pero él entiende mal y ahora le da a ella un mejor puesto en la empresa. Pero ella le dice que no era eso a lo que se refería. Entonces él la ofende diciendo que ella es conformista con lo simple que lleva su vida. Después de discutir, los dos se sienten muy mal, entonces él le envía algo de comer a la hora del almuerzo. Shin Shui practica cómo disculparse y se da cuenta que él le dio ese puesto para ayudarla a crecer en el trabajo que ella quiere, y nuestro galán hasta le hace un dibujo pidiéndole perdón. Sin más que pensar, ella va directo a donde su amado y le da un fuerte abrazo pidiéndole perdón, y terminan cenando juntos. Él se vuelve a disculpar por haber tomado una decisión que no le correspondía, y ella le cuenta que quiere ser diseñadora pero no se atreve porque su padre fue diseñador, pero por culpa de muchos problemas que causó uno de sus diseños se quitó la vida, y desde entonces la mala suerte entró en su vida. Pero desde que lo conoce siente que su vida ha dejado de ser mala y ahora sí desea intentar ser diseñadora. Luego de juguetear como todos unos tortolitos enamorados, él no quiere que ella se vaya a un viaje que ella debe hacer. Pero como niño bueno le hace caso y la espera. Nuestro chico cuenta las horas ansioso por el regreso de su novia, pero ella le tiene una sorpresa porque regresa antes de tiempo, pero se encuentra con la noticia que la casa de su tía ha sido vendida. Además se encuentra con su suegra quien la lleva a conversar en privado, y en ese momento ella piensa que le pedirá que deje a Liu Yuan. Pero la señora le cuenta que todo lo ocurrido fue planeado por ella. La casa de la supuesta tía que le dejó la herencia fue su idea, para que su hijo y ella se conocieran, porque resulta que el hombre que se quitó la vida hace 5 años frente a Liu Yuan fue el padre de ella. Entonces, como ella es la hija de la víctima, es la única que puede ayudar a su hijo a superar el trauma. Ahora ella piensa en cómo puede ayudar a su amado a dejar el trauma, así que finalmente logra idear un plan. Así que lo llama urgentemente y le dice que sufrió un accidente automovilístico. Preocupado, él va y ve que está bien y trata de consolarla, pero ella le dice que tiene toda la culpa, porque si no hubiera comprado el panqueque, la señora no hubiera tenido que esperar tanto y no la hubieran atropellado. Su querido novio le dice que ella no es culpable, sino el conductor imprudente, que no tiene por qué culparse de eso. Entonces ella le pide perdón porque usó ese accidente para que él reflexione, porque quiere ayudarlo a que vea que él tampoco es culpable del accidente de hace 5 años. Le cuenta que aunque el hombre que se quitó la vida ese día frente a él fue su padre, él no debe sentirse culpable, así que lo abraza y le cuenta que si ella ha podido superar la tragedia, él también puede hacerlo. Usa su ejemplo para dejar los traumas en el pasado. Aunque Liu Yuan entiende todo lo que ella le dijo, quiere hacerle una broma por haberle mentido. Entonces la asusta con una máscara en la oscuridad de su casa y Shin Shui se desmaya. Luego que la despiertan sus amigos, él le dice la razón de su broma y la sigue molestando con la máscara. Más tarde, ella va con su suegra y le quiere pagar por haberla dejado vivir en la casa, pero la señora le dice que se puede quedar con la casa. Ella se niega y le cuenta que vivirá con Liu Yuan.
Esto alegra mucho a la señora porque sabe que su hijo y ella serán muy felices. Ahora nuestros tortolitos pueden enfrentar sus traumas del pasado juntos y cada uno aportar lo bueno de ellos a la relación. Finalmente, él decide volver a ser arquitecto, haciendo muy feliz a su amada y también a él mismo. Los dos se dedican a trabajar en lo que más aman, terminando así esta hermosa historia de amor, enseñándonos que siempre después de la tormenta viene la calma y que tarde o temprano las personas correctas pueden ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Mi querido jefe es una historia que cautivará tus emociones y te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Su historia te sumerge en un romance apasionado, lleno de giros inesperados y momentos emotivos que te harán creer en el poder del amor verdadero. Por eso, si te gustan los dramas cortos, románticos y con un final feliz, esta sin duda es la serie indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.